Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo y me acompaña en la conducción, como siempre, Ángel Delgado. Hoy tenemos varios temas para comentar, porque como siempre, la vida política en el Perú en los últimos tiempos está muy agitada y muy llena de novedades, no siempre gratas. Y Ángel, la noche de ayer ha sucedido algo realmente inaudito, y es esta captura fuera de todo lo previsible del colaborador eficaz Samir Villaverde, que además no solamente era captura, ¿no? Sino la previa, el hecho previo de que detectaron un vehículo del Ministerio del Interior haciendo un reglaje en su casa, lo que nos recuerda anteriores casos, ¿no? Siempre además con poca fortuna, mal hechos, que el espiado los descubre. Tú recordarás el caso de lo que sucedió con Alan García en un momento, que también fue un escándalo. Y ayer este señor Villaverde, que tiene gente de seguridad y que sabemos que tiene una agencia de seguridad, descubrió que estaba siendo arreglado por un vehículo del Ministerio del Interior, se ha detectado la placa del vehículo, se ha confirmado esto, y cuando va a la comisaría de La Molina, que está a la entrada de la planicie, es detenido por 4 horas, lo que constituye un hecho realmente muy preocupante. ¿Cómo ves este asunto, Ángel? Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, Luciano, todos los que nos están escuchando, por cierto. Decir, pues, que el día de ayer estábamos hablando de la importancia que significa para el desenlace de esta investigación el hecho que el juzgado que está viendo el tema y la fiscalía que investiga hayan otorgado a Samir Villaverde la calidad de colaborador eficaz dentro de las reglas, repito, del Código Procesal Penal. Y eso implica que el colaborador ya no tiene que sufrir prisión, pasa a una situación jurídica distinta y por lo tanto esa es una decisión que adoptan los órganos jurisdiccionales, los que tienen la última palabra en esta materia. Por lo tanto, toda intervención de cualquier otra autoridad distinta que menoscabe esta decisión, repito, por parte del juez, constituye un delito contra la administración de justicia, constituye una persecución ilegítima contra la persona en concreto y revela que por encima de lo que deciden las autoridades judiciales existen otros poderes que tienen la capacidad de detener de modo ilegal al señor Villaverde con propósitos realmente oscuros. No es aceptable, de ningún punto de vista, que cuando él fue a sentar una denuncia por el reglaje que también ha sido probado de modo fehaciente y que debería ya dar lugar a una explicación por parte de la policía y de las autoridades políticas competentes, que por ahí se descubra, como sucede pues en algunos lugares cuando se quiere, que la computadora establecía una requisitoria o una detención de parte de Samir Villaverde. Este tema administrativo, sea verdad o no, resulta irrelevante. ¿Por qué? Porque el señor Samir Villaverde y su caso ha sido de conocimiento público. Y las autoridades, especialmente las policiales, tienen conocimiento claro de que él ha sido excarcelado por un mandato judicial. Y por lo tanto, lo que diga la computadora o no, que no sé si será, repito, un truco, una mentira de justificación, se arreglaba en un instante. Cualquier autoridad policial superior al comisario de la planicie, cualquier autoridad del ministerio, el mismo presidente de la República, cualquier ministro de Estado, el presidente del Consejo de Ministros, al conocer estos hechos, debió de inmediato ponerle coto y ordenar que la comisaría libere a Villaverde. Sin embargo, han pasado o pasaron más de 4 horas de una detención ilegal que, repito, se hace contrariamente a lo dicho por un juez competente, y esto entonces no solamente merece una explicación, sino los autores responsables tanto del seguimiento como de la detención
deben ser de inmediato puestos a disposición de la inspectoría, del órgano competente, y ser sancionados ejemplarmente como corresponde. Ahora, acá hay varios temas que permiten el análisis, Ángel, ¿no? Porque primero, que se siga con estas prácticas de amedrentamiento, estos seguimientos, estos reglajes que nos confirman la idea de que hay una policía política que está haciendo este tipo de labores y que a veces lo hacen de manera discreta y otras veces se dejan descubrir precisamente para asustar, ¿no? Para dar a entender, te estamos mirando, ten cuidado, y se sabe que este señor Villaverde se va a mover de un lado a otro porque tiene que conseguir las pruebas que se supone que tiene guardadas en algún lugar y probablemente se le está metiendo miedo para que él no pueda funcionar adecuadamente antes de la audiencia que tiene fijada para la próxima semana. Pero por otro lado, también es interesante analizar la reacción de la población, porque a pesar de que eran horas avanzadas de la noche, hubo una pequeña movilización en la puerta de la comisaría y la gente ya está reaccionando. Otro aspecto de la reacción política fue en las redes sociales, que fue inmediata tendencia, y una serie de comentarios, incluso de la gente que ya está viendo que se rompe el Estado de Derecho y que podríamos estar entrando a una nueva etapa en este gobierno, ¿no? Ya cercana digo yo, a ciertas formas que no son propias de una democracia. Estaríamos sintiendo ya un endurecimiento del gobierno que podría permitirnos avisorar un comportamiento cercano a una dictadura. Esto lo dicen mucha gente y mucha gente informada. Es el camino que se está tomando, ¿no? El gobierno se endurece ante la posibilidad de que se sigan mostrando pruebas de la corrupción, porque es una reacción normal, ¿no? Es el caso que tú comentabas hace unos días de la fiera acorralada, ¿no? Va a reaccionar violentamente, va a haber este tipo de medidas extremas y probablemente podría haber un mayor endurecimiento o la aparición de algunas manifestaciones de violencia, ¿no? Como ya se ha visto en la Sierra del Perú a través de estos grupos que se están armando. Entonces Claro es un que sí. rompecabezas un poco siniestro el que tenemos frente a nosotros. Mira, sin duda alguna, mira, esto empezaría, y lo quiero decir incondicional porque siempre está sujeto a cualquier análisis mejor y a cualquier prueba en contrario, pero vendría a configurar los inicios de la constitución de un Estado dentro del Estado peruano. El Estado peruano es un conjunto de instituciones, procedimientos, autoridades que funcionan dentro de un determinado, determinadas reglas que son ordenadas por la ley y por el imperio de la Constitución, claro está. Este funcionamiento es el que le da previsibilidad a las acciones de los funcionarios del Estado y además es la garantía que tenemos todos de que su intervención en la vida de las personas va a estar conforme a ley y no se va a cometer ningún tipo de abuso. Esto es una garantía fundamental, esto es lo que se conoce con el nombre del imperio de la ley, ¿ya? Y el Estado funciona bajo las reglas del imperio de la ley. Bien, pero ¿qué pasa cuando el Estado, en este caso representado en el Ministerio Público y el Poder Judicial, en un tema gravísimo, ¿no? En una investigación de la envergadura de la que se está llevando a cabo, que pone al presidente de la República como sospechoso de ser cabecilla de una organización criminal, ¿no? Al lado de estas decisiones, repito, del Estado legítimo, del Estado auténtico, aparecen otras que también desarrollan funcionarios, pero que escapan a las reglas y a la legalidad del Estado de Derecho. Eso es lo que está pasando. Y si tú sumas esto con lo acontecido en Cajamarca, con la actuación de ciertas rondas y ronderos, si tú sumas esa actuación paraoficial con la conducta de estas instituciones de la policía que han estado en el seguimiento absolutamente ilegal contra lo que ha dispuesto un juez competente, estamos entonces ante la constitución de autoridades que están escapando al marco del Estado de Derecho y están constituyendo otras reglas, otros procedimientos, otras jefaturas distintas a las que el Estado legítimo, el Estado peruano,
debe tener. Esto es lo que estaría pasando, porque es inadmisible pensar que la actuación de estos policías que han hecho el reglaje y la orden que ha recibido el mayor comisario de la policía, de la comisaría de la planicie, haya sido decisión solamente suya. Es muy probable que al final se lo sancione y la pita se rompe entonces, como se dice, por el lado más débil. Pero como es siempre. obvio, así es, pero es obvio que aquí hay una autoridad que ha ordenado, dos, que ha permitido, ¿no? En el peor de los casos, y en el tercer caso, sabiendo, no ha hecho nada, sino ha dejado pasar el tiempo con un propósito subalterno de amedrentar al colaborador eficaz y marcar una posición que sin duda es también de amedrentamiento contra otras personas que sin duda van a someterse a un régimen similar para inculpar pues a los jefes de esta banda que hoy ha asaltado el gobierno del Perú. Ahora, al tema de los ronderos y el tema de los prófugos, lista que se va incrementando aparentemente, se suma esta situación a los problemas serios que tiene en sus manos el ministro del Interior y por los cuales va a tener que responder seguramente en los próximos días ante el Congreso, ¿no? Ahora, otro tema que me ha sorprendido es la falta de reflejos de los congresistas, ¿no? Porque ayer debió apersonarse algún congresista al lugar a pedir explicaciones de lo que estaba pasando. Si por un lado en el Ejecutivo no hubo una rápida reacción para decir liberen a este hombre, que no hay ninguna razón para tenerlo ahí, también a mí me pareció necesario que algún congresista se apersone de inmediato en la comisaría de la planicie para exigir la liberación de este hombre, ¿no? A ver, vamos a ponernos en una hipótesis, porque creo que hipótesis y ejemplos de naturaleza contrafáctica son importantes para entender las cosas. ¿Qué hubiera pasado si Philly Butters no hubiera estado al aire y esto no se hubiera conocido? Imagínate que Villaverde hubiera sido detenido e incomunicado. ¿Su vida no hubiera estado en peligro? ¿No hubiera sido sujeto a una presión quizás para que le entregue a personas indebidas los elementos probatorios que inculpan a Castillo? Felizmente, la reacción de Julio, del abogado de Julio Rodríguez. De Julio Rodríguez, el doctor Julio Rodríguez, fue de inmediato. Se suspendió la entrevista y se trasladó a la comisaría y el canal llegó conjuntamente con él, y esto entonces creo yo que ha evitado que las cosas puedan tener un curso distinto. ¿Qué cosa si mañana se decía que el señor Villaverde y sus gente de seguridad dispararon a la policía, quisieron huir, qué sé yo, hubo una balacera y apareció muerto? Claro, claro, sí, ¿No? sin duda. Mira tú, con el cinismo que tiene esta gente, ellos iban a sostener que la policía había actuado en defensa de su propia seguridad y que era un hecho lamentable. Bueno, en fin, estamos viviendo estas condiciones, amigos míos. Creo que este es el estado de la cuestión. Aquí se está gestando un poder alternativo, distinto y contrario al poder legítimo del Estado nacional, del Estado peruano. El tema de las rondas es un ejemplo. Y la actuación, ya no de rondas, sino cuerpos independientes de la Policía Nacional, oficiales, subalternos, personas de este organismo que empezarían a responder ya no a la lógica del Estado de Derecho, sino a otros intereses. Porque mira tú, la policía tiene el deber de defender lo que dice el juez, de hacer que se cumpla, en ningún caso contradecirlo. Eso no pasa en ninguna parte. Y eso es lo que hemos visto. La policía, no la policía, perdón, un sector de la policía, amparado por el gobierno sin duda alguna, haciendo un conjunto de trapacerías, actos irregulares para conminar e quitarle la libertad a Samir y quizás qué otra cosa podría haber pasado. Sí, porque ese reglaje mismo también es inaceptable. Es muy poco probable que una persona, digamos, medianamente informada, medianamente, ¿no? No sepa que este señor ha sido liberado por una orden del juez. No puede ser, no, a las alturas de es imposible. O sea, que el gran punto, esto no es un tema de gran punto, ¿cómo el comisario no va a saber autoridades? El comisario, ¿cómo no lo sabe? Y llama a su superior inmediato y a su vez al siguiente y eso se resuelve en 15 minutos, ¿no?
Claro, pues, porque mira, a ver, supongamos que cualquiera de nosotros dos hubiera estado en un cargo de responsabilidad, ves este hecho, inmediatamente te comunica, dice, suéltelo, y le mandas un par de palabras soeces. ¿Qué cosa ha hecho usted, señor? ¿Cómo se le Claro, ocurre? además que en estos ¿No? tiempos que todo se resuelve, como dicen ahora en tiempo real, incluso bastaría un tuit del ministro para que esto se acabe, Pero claro, el ¿no? presidente está viendo el programa, aunque claro, él no ve televisión, dice, ¿no? Pero bueno, Sí, alguien cercano, mira lo que está pasando. Eso está perjudicando al gobierno porque dando la imagen de que en el Perú no se respetan las reglas, no se respeta el Estado de Derecho. De inmediato. O sea, mira, pero vamos a suponer que la gente de la policía no leyó periódicos, no vio nada, vamos a suponer, y que efectivamente apareció en la computadora, cosa que yo dudo, ¿eh? Eso es un tema a demostrar, a probar, pero vamos a suponer que en la computadora el señor Villaverde aparecía con la requisitoria y que por tema burocrático administrativo no le habían levantado esa orden en la computadora. Correcto, vamos a suponer. Pero eso al conocimiento se arreglaba en un instante. un instante, claro. Es inaceptable que hemos pasado 4 horas, ¿no? La mayor parte de ella ante la Con transmisión televisión, en vivo, con el con público transmisión en vivo en la afuera, televisión. gritando contra el gobierno y no ha habido ninguna manifestación, salvo un ridículo comunicado del sector del ministerio Contradictorio, mal queriendo redactado, explicar lo inexplicable. ¿sí? Oye, Ángel, pero tú has dicho algo interesante a este comunicado, que es un desastre mal redactado, lleno de contradicciones. Pero tú has dicho algo que es muy interesante, ¿no? Que durante 4 horas hubo todo este show transmitido en vivo por la televisión, multiplicándose en las redes sociales y no pasaba nada. Y tú añades, y esto perjudica política y gravemente al gobierno, pero Claro. pareciera que hemos llegado a un punto en que no les interesa, No, ¿no? En que claro. ya tienen todo controlado y hay una cierta displicencia por la opinión pública y por los medios, y no les interesa, ¿no? O sea, eso se aplasta, eso se controla, porque estamos entrando a esa etapa en que ya no importa lo que opinen los medios, que no se puedan controlar, y no importa lo que diga la opinión pública. Y eso es bien preocupante cuando hay esa desconexión entre un gobierno que va girando hacia formas autoritarias y que no le interesa lo que la gente diga o piense, es para preocuparse. Claro que sí. Las democracias se sostienen básicamente en la opinión pública, en la legitimidad que le da el pueblo en su calidad de soberano, no solamente en el acto de elección, sino que la correspondencia entre la actuación gubernamental y la recepción del público genera un consenso, un respaldo importante que hace viable un régimen democrático. Pero el régimen autoritario, las dictaduras, trastocan el respaldo social por el uso absoluto de la fuerza. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un desplazamiento de un gobierno que alguna vez intentó montarse en la opinión pública. Bueno, eso fue fruto de una elección y al perder respaldo en la opinión pública, empieza a fundamentar su poder en el uso ilegítimo de la fuerza. Estamos ante un régimen de dominio, de dominación, de subordinación, donde la fuerza, ya no las razones jurídicas, no el consenso ciudadano, no la opinión pública es lo que va a ser determinante. Así es. Bueno, veremos qué sucede en el día, qué medidas toma el Ministerio del Interior, qué reacción tiene, qué pasa en el Congreso y qué medidas también tomará Julio Rodríguez como abogado del señor Villaverde. Sí. Pero cerrando un poco este tema, y te quería plantear otro asunto que sucedió ayer y que con todo este escándalo como que ha pasado a segundo plano, pero que es importantísimo, y ha sido la aprobación de la ley que devuelve a las universidades la autonomía universitaria, de la cual tanto alegrábamos antiguamente cuando se hablaba de la autonomía universitaria como un logro de las reformas de Córdoba y toda su expansión por el continente, pero que desde la creación de la SUNEDU se perdió por la implantación de un modelo que no estaba bien planteado, ¿no? Entonces, el día de ayer el Congreso finalmente, por amplia mayoría, aprobó esta devolución de su condición de autónomas a las universidades y, claro, ha generado una reacción fuerte, airada, indignación en los sectores de los caviares, porque pierden el control y el manejo de la SUNEDU, de las universidades, de las currículas universitarias, de los sílabos, y también pierden
mucho dinero con sus consultorías y con sus ONGs. A ver, lo de ayer es un triunfo democrático sin duda alguna. Yo creo que así hay que aquilatar. Es un gran triunfo democrático por varias razones, pero la última y la más expresiva es que el voto del Parlamento le dice no a la observación de Castillo y su gobierno de pretender subordinar a las universidades a través de una superintendencia que no es otra cosa que un apéndice del Ministerio de Educación dominado por una claqué de individuos que durante los años de vigencia de SUNEDU han hecho un uso y abuso de esta potestad. Me refiero a los caviares, gente vinculada al Partido Morado, especialmente capitaneadas por el señor Sagasti. Esto es lo que se ha puesto fin. El Parlamento ha votado en contra de lo dicho por Castillo. Castillo, aconsejado por su ministro de Educación y por los caviares, ¿no?, tomó la decisión de observar la ley que ya había sido aprobada por el Parlamento, dentro de su facultad, claro está, con el objeto de que se deje sin efecto, que no se la apruebe. Y el Parlamento, en un acto que se conoce con el nombre de insistencia, ha decidido por amplia mayoría, por una mayoría incluso superior a la que votó la ley, respaldar su posición original y dar una ley que, como tú bien lo has dicho, devuelve la autonomía a la universidad. ¿Por qué? Porque rescata a SUNEDU del ámbito gubernamental, del gobierno de turno, por supuesto de Castillo, pero de cualquier otro. Así es. Las universidades son autónomas. Y en segundo lugar, como consecuencia de eso, el órgano directriz de SUNEDU, órgano independiente que va a seguir funcionando con las mismas potestades para controlar y vigilar la calidad educativa de las universidades, va a seguir dando licencias, ¿no? Solo que ya no lo va a hacer dentro de la órbita gubernamental del gobierno de turno, del Ministerio de Educación, que por cierto no puede ni con educación primaria ni secundaria, ¿no?, pero sí quiere meterse con estas universidades y por lo tanto, su directorio no puede ser como hasta ahora, nombrado en su totalidad por el gobierno, porque los 7 miembros del comité directivo, de distintas maneras, todos responden al gobierno. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Como la universidad es un tema transversal y autonómico, su directorio, como el Banco Central de Reserva y otros organismos, es multisectorial. Va a haber 3 representantes del gobierno nacional, mira tú, 3, ¿ya? 3 de 7. Hay 3 representantes de las universidades, 2 públicas y privadas, ¿no? Y va a haber un representante de la sociedad civil, de los egresados, a través de la unión de los colegios profesionales. Entonces, es un directorio que tiene que mantener calidades similares de la mejor performance, pero ya no vienen de una sola fuente que da pues un peso contrario a un manejo equilibrado de una institución que por naturaleza, por mandato de la Constitución, artículo 18 de la Carta, tiene autonomía. La universidad tiene autonomía para gobernarse, para establecer su régimen académico, para establecer su sistema administrativo, su régimen económico. Mira tú, esa autonomía, si no les gusta, que la cambien, pero lo que no pueden hacer es seguir manteniendo una norma que, como dicen muchos juristas y constitucionalistas, era contrario al mandato expreso de la Constitución. Claro, porque uno de los fundamentos de la vida universitaria es la libertad, ¿no? La libertad de cátedra y la autonomía de la universidad para todo, ¿no? Porque incluso esta SUNEDU manejada por los caviares y por sus ONGs y a través del Ministerio de Educación no estaba funcionando de acuerdo a esos principios, ¿no? Y ya vemos cómo ahora han reaccionado diciendo se vuelve al modelo de la Asamblea Nacional de Rectores, lo cual es totalmente falso, porque tú acabas de explicar cómo se va a conformar este directorio, ¿no? En el cual hay representación de las universidades, lo cual está perfectamente bien, pero también del gobierno y también de los egresados y de la sociedad civil, lo cual es perfectamente correcto. Y eso no tiene nada absolutamente que ver con el control de la calidad, con el licenciamiento de universidades, ni nada de eso, ¿no? Pero como siempre,
han armado todo un muñeco para engañar a la opinión pública, y es muy importante lo que estamos acá explicando, que no está en juego la calidad de la educación, que no está en juego el contenido de la enseñanza universitaria, y que tampoco se va a permitir, porque no debe ser así, que el gobierno de turno meta las narices donde no le corresponde. Ese es el tema de fondo. Y también, mira, obviamente, los negocios que hay detrás de estas consultorías y de todas estas cosas, que eso es evidente, aunque no se quiera decir. Mira tú, una de las razones de peso, razón de concepción educativa que es propia del occidente democrático, ¿no? No es una invención nuestra, es que mientras la educación primaria y secundaria, ¿no?, es una responsabilidad directamente del Estado a través de los gobiernos sucesivos, ¿no?, la educación universitaria escapa a esa limitación. ¿Por qué? Porque mientras la educación primaria y secundaria es una educación que lo que tiene que es, repite un padrón formativo y forma a la gente, la educación universitaria, por definición, ¿no?, es una actividad creativa, innova conocimiento, crea conocimiento. La universidad no solamente forma al profesional en las cosas que, bueno, pues que nos hacen ser profesionales, ¿correcto?, sino fundamentalmente está abierta hacia el futuro, atendiendo a las necesidades del país para que la ciencia, sin ningún tipo de limitación ni compromiso subalterno, pueda resolver creativamente, innovadoramente, los graves problemas de una determinada realidad. Por eso es que las universidades en todas partes son espacios de libertad. A veces hasta a algunos les puede parecer excesivo, pero esa es la garantía, pues, donde florece un pensamiento independiente. Si en los tiempos de la emancipación, ¿no?, el Real Convictorio de San Carlos, San Marcos, hubieran estado, o la Universidad de San Andrés de Chuquisaca, hubieran estado subordinadas al poder virreinal, no se hubieran gestado ahí las ideas libertarias que nos dieron patria después. No hubiera surgido la idea de la ilustración, qué sé yo, ¿no? Esa es la universidad, pues claro, a algunos no les gusta, pero esa es la condición de progreso. Una de las razones por las cuales se derrumba la Unión Soviética y el sistema comunista en Europa Oriental era que la educación en esos países estaba sometido al régimen. Claro, durante un momento funcionó más o menos, pero cuando la tecnología, la ciencia generan nuevos retos, una educación oficializada no responde. En cambio, la gran creatividad que ha permitido a Occidente enterrar el comunismo en los países del este ha sido justamente la innovación tecnológica, la capacidad de dar respuesta científica a los nuevos problemas del mundo. ¿De dónde ha nacido eso? ¿De dónde ha nacido toda la tecnología de la sociedad informatizada? Las nuevas tecnologías de la información, la robótica, en fin, todo el tema de las computadoras que hoy día en un smartphone, ahora nos estamos comunicando. De la nacido en universidades rodeadas por la ideología oficial del gobierno, imposible. No, me ha gustado mucho tu ejemplo, ¿no? Ya me imagino a Baquíjano y Carrillo llevando su discurso a la SUNEDU para que lo aprueben antes de leerlo en San Marcos, ¿no? Bueno, Ángel, han sido dos temas muy interesantes los de hoy. Ya nuestro programa llega a su fin. Un placer, como nos queda algo pendiente, ¿no? Conversar. Nos queda un tema pendiente para mañana y nos tenemos que despedir de nuestro público. Será hasta mañana para nuevamente echar una mirada al día. Muy buenas tardes y muchas gracias.